Hola, buen día a todos y bienvenidos a otro video sobre física aplicada en ingeniería. En esta ocasión platicaremos sobre el teorema de transporte de Reynolds y su importancia en el estudio de la mecánica de fluidos. Consideremos una región del espacio definido como el cono truncado indicado en la imagen. Queremos analizar cómo cambian las propiedades del fluido conforme sus partículas se mueven a través del volumen indicado. Sabemos que existen dos formas de analizar el comportamiento del flujo. Una de ellas es siguiendo las partículas del fluido durante su trayectoria a través del espacio o región de interés, y podemos observar que el volumen va cambiando conforme seguimos a las partículas de fluido. Esta forma se conoce como técnica o descripción lagrangiana. La segunda forma consiste en considerar un volumen fijo en el espacio, en donde analizamos cómo cambian las propiedades del fluido conforme se mueven a través de dicho volumen. Esta forma se conoce como técnica o descripción euleriana. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los principios de análisis de la mecánica de sólidos se utilizaban para analizar el comportamiento de los fluidos. En la mecánica de sólidos, las leyes físicas que se refieren a las razones de cambio de propiedades extensivas respecto del tiempo se expresan para sistemas rígidos. Sin embargo, para el caso de los fluidos, con frecuencia es más conveniente trabajar con volúmenes de control, surgiendo en esta época la necesidad de relacionar los cambios de un volumen de control con los cambios de un sistema. El ingeniero inglés Osborne Reynolds realizó grandes esfuerzos para vincular estos dos enfoques, obteniendo lo que ahora se conoce como teorema de transporte de Reynolds. Para comprender cómo se realiza este vínculo, consideremos la región de interés de las animaciones anteriores como se muestra en la pantalla. Esta región representa un volumen de control fijo del espacio en el tiempo t inicial, en donde queremos analizar cómo cambia alguna propiedad extensiva B mayúscula. Recordemos que una propiedad extensiva depende de la extensión o tamaño del volumen de control. Ahora consideremos la misma región, pero mostrada en color naranja y considerada como un sistema de partículas. En el mismo instante t inicial, tanto el sistema como el volumen de control representan la misma región, y la propiedad extensiva B mayúscula es exactamente la misma. Después de cierto tiempo delta t, el sistema se desplaza a cierta distancia y cambia de forma, pero el volumen de control se mantiene en su lugar. Esto da como resultado tres regiones. Ahora, relacionaremos los cambios en el sistema con los cambios en el volumen de control. Entonces, de acuerdo con la figura, la propiedad extensiva del sistema en el tiempo t más delta t es igual a esta propiedad en el volumen de control en el tiempo t más delta t, menos la misma propiedad en la región 1 del volumen de control en este mismo tiempo, quedando la región 2 del volumen de control. Finalmente, le sumamos la propiedad en la región 3 del sistema en el mismo tiempo posterior. Con esta ecuación, podemos evaluar el cambio de la propiedad extensiva y relacionar este cambio tanto en la descripción lagrangiana como en la euleriana. Ahora regresamos al esquema general. El paso siguiente es restar la ecuación 1 de la ecuación 2 y dividimos entre el intervalo de tiempo delta t, obteniendo la ecuación mostrada. Ahora bien, la propiedad extensiva B mayúscula en la región 1 la podemos obtener a partir de la propiedad intensiva B minúscula, multiplicándola por su masa. Además, la masa la podemos obtener a partir de la densidad del fluido, multiplicándola por su volumen. Y finalmente, el volumen lo obtenemos a partir de la velocidad del fluido, multiplicándola por el intervalo de tiempo y el área de la sección transversal, por donde entra el flujo al volumen de control en la sección E de la entrada. De la misma forma, podemos obtener una expresión similar para la propiedad B mayúscula de la sección 3 del sistema, pero ahora el área de sección transversal por donde fluye el fluido es la salida del volumen de control S. Dividiéndolas por el intervalo de tiempo, obtenemos las relaciones indicadas, que representan los flujos de la propiedad a través de las fronteras del volumen de control.
Aplicando límites cuando delta t tiende a cero, podemos ver que el sistema tiende a corresponder al volumen de control. Entonces tenemos que tanto para el sistema como para el volumen de control se obtiene la razón de cambio de la propiedad extensiva con respecto del tiempo. Y para las propiedades en la frontera del volumen de control se obtienen términos de flujos de la propiedad B mayúscula con respecto del tiempo, tanto a la entrada como a la salida. Con esto se obtiene la derivada material de la propiedad B mayúscula con respecto del tiempo. Ahora, supongamos que el volumen de control cuenta con varias entradas y salidas de flujo, como se puede ver en la figura. Del cálculo vectorial sabemos que la frontera de un volumen de control está bien especificada a partir de los vectores normales unitarios en cada punto de la superficie de control. Podemos ver que el flujo neto en las fronteras del volumen de control se puede determinar como la diferencia entre los flujos que salen y los flujos que entran al volumen de control. Y la cantidad neta por unidad de tiempo de la propiedad extensiva B mayúscula se puede calcular con la integral indicada. Si el flujo neto entra, el resultado es negativo, y si el flujo neto sale, el resultado es positivo. Por otro lado, dentro del volumen de control, la propiedad extensiva puede variar con la posición, pero su cantidad total puede determinarse por integración como se indica. Por lo tanto, la razón de cambio con respecto al tiempo de la propiedad extensiva dentro del volumen de control corresponde a la derivada respecto del tiempo de la integral anterior. Para los flujos de entrada y salida del volumen de control, se deben considerar los siguientes resultados vectoriales. Consideremos la entrada al ducto mostrada en la figura. Sabiendo que el vector normal unitario siempre se dirige hacia el exterior del volumen de control y considerando el vector velocidad del fluido entrando como se indica, sabemos que el producto escalar entre estos dos vectores se puede calcular de acuerdo con la relación indicada. Cuando el fluido entra, estos vectores forman un ángulo mayor de 90 grados, por lo que el resultado del producto escalar será negativo, indicando que el fluido está entrando al volumen de control. Ahora consideremos la salida del ducto mostrado en la figura. Nuevamente el vector normal unitario está dirigido hacia el exterior del volumen de control y considerando el vector velocidad del fluido saliendo como se indica, tenemos que cuando el fluido sale, estos vectores forman un ángulo menor a 90 grados. Y nuevamente, realizando el producto escalar, el resultado del producto escalar será positivo, indicando que el fluido está saliendo del volumen de control. Finalmente, considerando una frontera sólida o imaginaria que no permita que el fluido se mueva perpendicularmente a dicha frontera, como se indica en la imagen, ahora el vector normal estará perpendicular a esta frontera, mientras que el vector velocidad será paralelo a la frontera. Entonces, estos vectores formarán un ángulo de 90 grados entre ellos, lo que indica que el coseno del ángulo será 0, por lo que el fluido no puede moverse a través de esta frontera. Después de todo este análisis, podemos establecer el teorema de transporte de Reynolds, que indica que la derivada material de una propiedad dentro de un sistema puede determinarse mediante la derivada respecto al tiempo de la integral del volumen de control más la integral de los flujos en las fronteras de dicho volumen de control. Además, como el volumen de control no se deforma y está fijo con respecto al tiempo, la derivada respecto del tiempo en la integral del volumen de control se puede introducir en la integral. Es decir, primero podemos realizar la derivada y posteriormente la integral, dado que el dominio de la integral no cambia con el tiempo. Sin embargo, como las propiedades del fluido tienen dependencia espacial y temporal, la derivada se convierte en una derivada parcial. Otra alternativa para el teorema de transporte de Reynolds se presenta cuando se tienen fronteras en movimiento que se deforman, como en los casos de hélices, palas de aerogeneradores, de barcos o de turbinas. Consideremos la frontera móvil mostrada que se mueve con cierta velocidad de frontera. A través de esta frontera existe un flujo con velocidad absoluta v. Entonces, la velocidad absoluta del teorema se sustituye por el vector de velocidad relativa, que equivale a la diferencia de la velocidad absoluta del flujo y la velocidad de la frontera en movimiento, por lo que el teorema de transporte de Reynolds queda como se muestra en la imagen.
Para el caso de flujo estacionario, no se tiene dependencia con el tiempo dentro del volumen de control, por lo que la primera integral del lado derecho se cancela, obteniéndose el teorema de transporte de Reynolds para el caso estacionario. Veamos un ejemplo sencillo sobre volumen de control en movimiento. Consideremos el auto de juguete mostrado que se mueve a 10 km por hora hacia la derecha. En cierto instante, un chorro de agua a alta velocidad de 25 km por hora choca contra la parte posterior del automóvil y lo impulsa. Si consideramos que nuestro volumen de control contiene al automóvil, entonces su velocidad relativa con respecto al fluido será la velocidad del fluido menos la velocidad del automóvil e igual a 15 km por hora. Finalmente, podemos concluir que, aunque la derivada material trata de partículas infinitesimales de fluido y el teorema de transporte de Reynolds trata de volúmenes de control de tamaño finito, en cualquiera de los dos casos, la razón total de cambio de alguna propiedad dentro de una región de fluido consta de dos partes. Una parte local o no estacionaria, ya que considera los cambios respecto del tiempo dentro del campo de flujo, y una parte convectiva que considera el movimiento del fluido de una región a otra, lo que permite pasar fácilmente de las leyes de conservación del sistema, que es el punto de vista lagrangiano, hacia relaciones que son válidas desde el punto de vista de volumen de control o punto de vista euleriano. Dentro de los cursos de termofluidos se aplica el teorema de transporte de Reynolds a las leyes de conservación que gobiernan los campos de flujo.